el señor presidente municipal de la ciudad de Paraná, Sergio Fausto Barisco. Amigas y amigos, les confieso que cometí un grave error en hablar después de Adolfo, cosa que no es fácil, nos ha dado con precisión y síntesis y jugándose en opiniones políticas el pincelazo grueso, el brochazo grueso y el pincelazo fino de las cuestiones políticas y filosóficas de nuestra historia reciente que llevaron al más cruento periodo de la historia, que fue el golpe militar, con una crueldad en la tortura, y eso está descrito en la CONADEP, que superó una crueldad y un sadismo que superó muchas veces lo que fue el nazismo, la Segunda Guerra. Pero creo que también es un día de compromiso, hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás porque hubo gente que luchó, que murió. Hacia adelante porque hay que asegurar los derechos humanos hacia adelante, que era la gran preocupación de Raúl Alfonsín en el 83 también. Cuando asumimos en el 83, podíamos describir la historia argentina de esta manera. En 1880 la Argentina era un desierto. Un desierto. Un país deshabitado, sin ningún tipo, ni soñar de industria, ni de exportación. Era un país que recién nacía a la faz de la tierra. 50 años después, en 1930, éramos el quinto país del mundo en el Producto Bruto Per Cápita, hasta que vino el primer golpe de Estado que derrocó a uno de los más grandes argentinos, que fue Irigoyen, y vivimos 50 años de democracia interrumpida por distintos golpes militares. Esos 100 años fue el ascenso y la pendiente de la Argentina. Por eso en el 83 había ya clara conciencia de aquello que el fiscal Estracera juntó de la consigna del pueblo en aquel alegato ante un silencio sepulcral del país, en el alegato de los juicios, cuando dijo, mirando a los militares sentados en el sillón de los acusados, y dijo Estracera: señores jueces, nunca más. Pero también es cierto que, como decía Eduardo acertadamente, hay pocos temas que nos unen a los argentinos. Quizá Malvinas sea uno de ellos. El nunca más debería ser otro, pero acá ha habido una interpretación del relato que ha tergiversado en todo sentido la historia reciente argentina, y en esto acá hay muchos jóvenes que no vivieron, no habían nacido quizás allá en el 76. Yo mismo, decía Eduardo, sí, yo fui un militante de aquella época, pero de las orillas. Digo también porque hay que ser honesto. Recuerdo, está mi profesor de la escuela secundaria, Bretón, que no me va a dejar mentir por ahí, que lo vi, un militante de aquella época. Nosotros militábamos en la época de la dictadura, pero con sinceridad intelectual. El que les habla nunca sufrió nada físicamente, porque hoy hablan algunos como si hubiesen estado en la ESMA, como si hubiesen resistido, y la verdad que no éramos muchos en aquella época. Pero también había líneas políticas. Lo que dijo Adolfo se puede representar en una reunión de las Juventudes Políticas en el año 75, donde los montoneros le declararon la guerra armada al gobierno constitucional de Isabel Perón, y le declararon la guerra armada, y la Juventud Radical, y en esto un aplauso a la memoria de Balbín, nunca armó su brazo contra un gobierno constitucional. En soledad. Los jóvenes radicales de la época, y por eso nos enorgullece que esté Adolfo, porque representa esa generación. Nos querían acusar de conservadores porque hablábamos del Estado de Derecho, del respeto a las instituciones, de llegar al 77, aunque sea con muleta, decía don Ricardo, quien días antes del golpe dijo: todo incurable tiene cura. 5 segundos antes de la muerte lo achicó al término de Almafuerte y lo dijo.
porque el radicalismo fue un sostén de aquel gobierno, mientras los propios integrantes iban pactando con los militares. Porque también hay que decir absolutamente la verdad. Los montoneros le declararon la guerra armada a Isabel Perón y luego Firmenich pactó con Macera y entregó a sus propios compañeros y fueron una empresa de secuestro que se llevaron la plata a México y hoy vive en Barcelona como un rey. Digo esto porque aquel 13 de diciembre Raúl Alfonsín hizo 2 decretos, como decía Adolfo. El más importante, enjuiciar a quienes fueron el gran terrorismo de Estado, que fueron las juntas militares. Pero también otro decreto enjuiciaba a ese terrorismo de Estado, porque nació en el Estado de la AAA de López Rega, que murió preso. Y también la cúpula de Firmenich fue vuelta preso, pero nosotros no fuimos los que indultamos, nosotros nunca fuimos los que nos armamos el brazo en contra de un gobierno constitucional. Por eso el pueblo nos eligió en el 83 para hacer lo que nunca se hizo en la historia del mundo. Ni siquiera Nuremberg puede ser comparado con el juicio de las juntas, porque Nuremberg fue el juicio de un ejército vencedor ante un perdedor. Y fue una democracia débil, incipiente, como decían desde la juventud, ante un ejército que todavía tenía los cañones humeantes, tenían poder de fuego. Y un gobierno que no se sentía acompañado ni por los jueces a veces, ni por la oposición, porque se hizo en soledad. La oposición de aquel momento no quería enjuiciar. Y así lo habían hecho en su propuesta electoral del 83 a las juntas militares, no integraron la CONADEP, porque abajo del pensamiento de Alfonsín había una cuestión ética y filosófica. No se podía consolidar nunca la democracia sobre la base de la claudicación ética que hubiese sido ignorar el pasado, los crímenes y la tortura. La democracia es sólida hoy porque tiene la autoridad ética de aquellos juicios que no se repitieron en ningún otro lugar, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Bolivia, ni en Brasil. Por eso que hoy se haya marchado y cada vez seamos más los 24 de marzo. No se marchaba en la época del indulto, se suspendieron las marchas. Pero digo, desde acá tenemos que hacer los esfuerzos para que sea un tema común de los argentinos. No sea el sector, no sea propiedad de ningún sector. Los muertos, torturados y asesinados en los vuelos de la muerte, y en cada acción de la dictadura le pertenecen al pueblo argentino. Nosotros de la Juventud de Política de Paraná fuimos los que pusimos la placa en la Plaza de Mayo y un intendente la sacó de allí porque parecía que era una vergüenza decir que había desaparecidos entrerrianos y paranaenses. Por último, mis amigos, yo creo que la democracia es lucha todos los días. Y esto me hace acordar a una frase que lo decía Raúl cuando hablaba de aquel relato de Saint-Exupéry, del hombre perdido en la nieve, que ya sin fuerzas era más fácil dejarse caer y morirse que luchar, pero para darse fuerza donde no tenía, pensaba: mi mujer cree que vivo, debo caminar, mis hijos piensan que lucha, debo luchar, mis amigos me esperan, debo llegar. Yo les pido especialmente a los jóvenes que no vivieron esto, que luchen, que se esfuercen, que militen todos los días para consolidar una democracia en paz, porque somos militantes de la vida y por eso cantamos, y nuestros grandes muertos quieren que cantemos. Muchas gracias.